es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Buenas noches. El programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. La noticia es el vil chantaje al que la dictadura de Cuba pretende someter a los exprisioneros políticos recientemente excarcelados y que han sido entrevistados aquí en el programa La Noche. Los liberados están en riesgo de volver a prisión si no cumplen con drásticas obligaciones que ha venido imponiéndole el régimen cubano, la dictadura de Miguel Díaz-Canel. El punto clave de la noticia, para quienes no lo saben, este es un claro ejemplo de cómo opera una de las dictaduras más crueles y antiguas del planeta. Entre las condiciones implantadas por la tiranía cubana están, y ustedes lo van a ver en pantalla, no salir de su ciudad de residencia, esto es lo que le imponen a los prisioneros políticos que han sido liberados, no publicar en redes sociales, tampoco les permiten la libertad de expresión, no pueden hacer declaraciones a la prensa, no pueden realizar actividades calificadas por el régimen como contrarrevolucionarias, los obligan a trabajar de forma obligatoria y a comparecer a las citaciones de los tribunales. El punto clave de esta noticia: citaciones como las que ustedes van a ver en pantalla en este momento están siendo enviadas por los jueces de ejecución cubanos a los exprisioneros políticos. Esto es muy grave. Tal es el caso del reconocido líder opositor José Daniel Ferrer, quien fue liberado el pasado 16 de enero, según esto lo ha denunciado la organización Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y ahora resulta que nos encontramos en una situación de presión, no solo a José Daniel, sino a otros tantos encarcelados, quienes están siendo citados justamente frente a jueces de ejecución. Esto es injusto, definitivamente. Por eso estamos apelando a la comunidad internacional, a todos los cubanos, a todas las cubanas, al Vaticano y a la Iglesia Católica, a toda la gente de buena voluntad en el mundo, a nuestros amigos y compatriotas en Venezuela, en Nicaragua, en el mundo, en la Unión Europea, a que estén atentos a lo que pueda ocurrir. Una delicada denuncia que vamos a analizar y vamos a poner en contexto hoy con los protagonistas de la noticia. José Daniel Ferrer fue emplazado, este prisionero político hoy libre, por la propia policía política del régimen a asistir a los tribunales el pasado 28 de enero, como aparece en ese documento que ustedes ven en pantalla. Ferrer se rehusó a comparecer al considerar que para él es una amenaza para que abandone su activismo político. Yo quiero que ustedes vean la advertencia textual que acompaña la citación. El testigo que no concurra sin justa causa se le impondrá multa de hasta 100 cuotas y si se trata de una segunda citación, será conducido y acusado por el delito que corresponda. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Hoy de manera inmediata Santiago de Cuba. Allí está José Daniel Ferrer. Es un exprisionero político. Estuvo encarcelado hasta el pasado 16 de enero por parte del régimen cubano tras la mediación del gobierno de los Estados Unidos. En ese momento, bajo la administración de Joe Biden y de la Iglesia Católica, él logró la libertad hace cerca de 2 semanas. Incluso lo entrevistamos aquí en el programa La Noche. Este dato es muy importante.
que ustedes lo conozcan antes de comenzar esta entrevista. Él permaneció en prisión durante 3 años y 6 meses, principalmente en la cárcel de Mar Verde, y posteriormente fue trasladado a hospitales de centros penitenciarios como el de Boniato. Él estuvo en estos sitios porque, según las denuncias que hizo su familia, él sufrió tratos crueles al interior de las prisiones de la dictadura cubana. Señor Ferrer, bienvenido al programa La Noche. Para nosotros es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Jefferson, mis saludos cordiales para usted, para todo su equipo de trabajo y para la teleaudiencia del canal. Veíamos al comienzo del programa esa orden de citación a través de la cual la dictadura lo sigue persiguiendo a usted. Pese a que lo dejó libre hace cerca de 2 semanas, pues la persecución ha continuado, según lo que hemos podido investigar. Me gustaría que usted nos describiera esas represalias que ha tomado el régimen cubano en contra suya por haber ejercido su libre derecho a la libertad de expresión, por haber concedido entrevistas como las que nos entregó hace escasas 2 semanas aquí en el programa La Noche. Sí, primeramente el día que me encarcelaron me advirtieron o quisieron advertirme porque los interrumpí y le dije que no aceptaba ningún tipo de amenazas ni de condicionamiento. Primeramente me dejaron claro que cualquier tipo de activismo me llevaría nuevamente a prisión. Luego la emprendieron contra todo el que me visita, ya fuesen activistas o personas vulnerables, personas que viven en la calle, que necesitan un plato de comida, atención médica, algún medicamento, y vienen acá, siempre han venido acá en busca de ese apoyo. A todo el que ha venido acá le han dicho, al salir, le han detenido al doblar las esquinas, ya sea de la parte baja o de la parte alta acá del barrio, y le han dicho, a casa de José Daniel no puedes ir, si vuelve por segunda vez te vamos a encarcelar. Es decir, tratar de aislarme y de evitar que retomemos nuestro activismo social a favor de las personas vulnerables. Luego ya vinieron el pasado lunes con una citación para que me presentase ante un juez de ejecución y me advirtieron que de no ir tomarían medidas en mi contra. Y a quienes sí fueron a esas citaciones le dejaron claro que no pueden ofrecer declaraciones a la prensa extranjera ni a ningún medio que el régimen considere hostil, que no pueden hacer declaraciones ni publicaciones en las redes sociales, que no pueden realizar ningún tipo de activismo, que no pueden salir de su pueblo, de su ciudad o provincia, y que tienen que trabajar, tienen que buscarse un empleo donde ocuparles al menos 8 horas al día para restarle cualquier tipo de tiempo de energías para el activismo político o social. Señor Ferrer, eso es bien grave. Lo que usted nos está denunciando aquí en el programa La Noche es que pese a que los dejaron libres, en este momento los están citando en tribunales de la policía política cubana para que ustedes no concedan entrevistas, para advertirles que no pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión. ¿Qué sentido entonces tiene para usted, José Daniel Ferrer, desafiar esta orden del juez? Lo repito, usted, a diferencia de los demás presos políticos, no asistió a esa situación y en este momento corre el peligro de volver a ser capturado por la dictadura cubana. Vamos, solo sigo lo que creo que debo hacer por una cuestión de principios de dignidad. Sigo también enseñanzas que siempre tengo muy presente de personas que significan mucho para mí, como Gandhi, el líder espiritual y político de la India, que decía que cuando una ley o una medida es injusta, uno debe rechazarla conscientemente y estar dispuesto a pagar el costo que sea necesario por ello. También tengo muy presente una frase del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, que decía algo como lo siguiente: la libertad cuesta muy cara y hay que o resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Trato de comprar la libertad de mi pueblo, de mi nación, al precio que sea necesario. Y cito la tercera frase que puedo usar como argumento de por qué mi postura es aquella frase de un intelectual estadounidense, Henry Thoreau, que decía que en una nación donde se violan flagrantemente los derechos fundamentales de la persona, el mejor lugar
para un hombre honrado es precisamente la prisión. Pues señor Ferrer, permítame analizamos otro punto clave de la noticia, y es importante recordar en ese momento que la dictadura cubana del señor Díaz-Canel suspendió las excarcelaciones de presos políticos a partir del pasado 20 de enero, día en el que el republicano Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. Recordemos también que en una de sus primeras órdenes ejecutivas, el mandatario Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, revirtió la decisión que 5 días antes había tomado el saliente presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de Joe Biden, quien en una de sus últimas decisiones como presidente de los Estados Unidos, pues decidió retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. A cambio de eso, la dictadura cubana se comprometió a liberar a más de 500 presos políticos. Muchos de ellos, por no decir que más de la mitad, no se encuentran en este momento en libertad. Dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El nuevo acto de agresión de Estados Unidos contra el pueblo cubano muestra una vez más la naturaleza cruel y despiadada de la política de cerco económico, en la que la lista de estados patrocinadores del terrorismo es una herramienta conveniente. Políticos cínicos de Estados Unidos que lucran con la política anticubana mienten sin pudor al justificar acciones coercitivas contra el bienestar de nuestro pueblo. Están desenmascarados. Cuba desprecia su lacayismo y el mundo condena los desatinos del actual emperador. Cuba vencerá. Vamos a integrar a esta hora en Madrid, España, Javier Larrondo. Él es presidente de la organización Prisoner Defenders, una organización que está enfocada en estudiar, analizar y actuar en contra de diversas formas de represión en el mundo. Javier, bienvenido al programa de la noche, y quisiera que usted de manera muy clara y concreta le explicara a nuestros televidentes qué pasó con ese compromiso que tenía la dictadura de Cuba de liberar a más de 500 presos políticos. Finalmente Donald Trump revirtió esa orden ejecutiva a través de la cual Joe Biden retiró a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. ¿En qué quedó ese acuerdo? Bueno, Jefferson, en primer lugar, un placer estar con vosotros y con José Daniel. Mira, la negociación que ha tenido lugar ha sido una especie de pantomima donde unos han querido hacer un gesto, pero no ha sido suficiente, y los otros nunca van a hacer un gesto y nunca va a ser suficiente. De manera que entre dos posturas, que las dos son tildadas precisamente hacia aquel que jamás quiere hacer un gesto, lo que han hecho es vender, el régimen ha vendido que iba a excarcelar a 553 personas. El problema es que el día 20 por la mañana pararon las excarcelaciones. Recordemos, el día 20 por la mañana se llegaron a 200 excarcelaciones, pero de los 553 nombres habían salido un montón de presos comunes junto con los presos políticos, y por lo tanto ya en ese día 20 por la mañana sabíamos que el régimen iba a parar en una cifra que no era la que la gente se creía que iban a ser presos políticos, sino que han salido presos comunes y delincuentes comunes. Y luego por la noche, 10 horas después, llegó la medida de Trump revirtiendo sobre la lista terrorista, cosa que al final es algo que nunca debió haber sido revertido, porque nunca debió haber sido sacada de la lista Cuba, ya que Cuba está demostrado que es un país que opera, forma, entrena, financia y se apoya en las operaciones de grupos terroristas por toda la región en Latinoamérica, y también lo ha hecho en África e incluso en España con ETA. O sea que nunca debe salir de la lista de países terroristas un país que hace ese apoyo a tantos y tantos grupos terroristas. Pero la verdad es que han parado por la mañana del día 20, 10 horas antes de las medidas de Trump, y que han soltado solamente a 200 personas bajo gravísimas amenazas. Pues es lo que estamos hoy denunciando aquí en el programa La Noche, Javier, y en buena hora, pues, que está muy bien que nos acompañes y nos hagas este contexto de lo que está pasando. José, en Santiago de Cuba, quiero conocer también el reporte que usted tiene frente a lo que sucedió
con estas liberaciones, hay que decirlo. Muchas familias estaban ilusionadas con el regreso a casa de ese preso político que fue encarcelado por la dictadura cubana sencillamente por oponerse a ella. ¿Qué pasó con este proceso de liberación luego de la llegada del presidente Donald Trump y luego de que nuevamente Cuba comenzara o bueno, volviera a ser parte de la lista de países que apoyan el terrorismo? Bueno, en realidad, horas antes, casi un día antes de que Donald Trump revirtiese esta medida de Joe Biden, ya el régimen cubano había paralizado, había pausado el proceso de excarcelaciones. No sé si porque se imaginaban que la medida de Trump iba a llegar bastante rápido o porque es parte del proceso que según el régimen sería un proceso gradual. Y ya vimos en 2010, 2011, cuando las excarcelaciones del grupo de los 75, los que fuimos a prisión cuando la Primavera Negra de Cuba, que el proceso duró 8 meses, es decir, que no fue de inmediato la excarcelación de los cerca de 60 activistas que quedábamos todavía en prisión cuando llegaron a un acuerdo similar a este que acaba de ocurrir, pero en aquel momento con el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero y la Iglesia Católica Cubana, el cardenal Jaime Ortega. Es decir, que puede ser una pausa esa larga, ya que el régimen es muy rápido para encarcelar, pero muy lento a la hora de encarcelar. Pues señor Ferrer, permítame, integramos a esta hora en La Habana, Cuba. La comunicación no es fácil, pero hemos hecho un esfuerzo técnico muy grande, gracias a nuestra productora Jenny Lizarazo, para tener estas señales en este momento desde un lugar donde el internet no funciona. Las comunicaciones son muy difíciles, pero podemos traerles a ustedes en esta noche entrevistas con exprisioneros políticos que en este instante combaten a una dictadura dentro del territorio cubano y están denunciando aquí en el programa La Noche las persecuciones de las que han sido objeto durante las últimas 2 semanas. Estuvieron durante muchos años en prisión, luego recobraron la libertad y en este momento denuncian que esa persecución continúa. Saludo a Pedro Albert Sánchez, él es exprisionero político cubano, fue condenado a 5 años de prisión sencillamente por protestar en contra del régimen, fue acusado del delito de desacato y de desórdenes públicos y estuvo detenido hasta el pasado 16 de enero por más de 3 años. Bienvenido al programa La Noche, Pedro. Saludos, soy Pedro Albert. Deseo muy buenas noches tanto a los televidentes como a los trabajadores del programa de este canal que tienen la cortesía de preocuparse por mi salud, preocuparse por mi estado legal y preocuparse por mi nación. Muy grato saludo y muy grato agradecimiento también por los esfuerzos que hacen por mí, por los demás y por la nación en general. Usted fue liberado el pasado 16 de enero. En ese momento tuvimos la oportunidad de hablar telefónicamente con usted. Le hago la misma pregunta que le planteaba al comienzo de este programa a José Daniel Ferrer. ¿Durante estas 2 semanas la dictadura ha respetado su libertad o usted ha sido víctima de nuevas persecuciones? Sobre mi estado legal, realmente yo tenía una licencia extrapenal desde los primeros días de noviembre. Tras 4 huelgas de hambre en la prisión 1580, mi estado de salud se puso bien delicado y me dieron la licencia extrapenal. De modo que cuando en los primeros días de enero, ahora el 16 o algo así, vienen a darme la libertad condicional, yo no la acepté, como no había aceptado al juez de ejecución la licencia extrapenal. Yo no acepto ninguna otra cosa de los órganos de la seguridad, que son los que manejan en este caso todo lo que tiene que ver con los que disienten del régimen militar este que nos dirige. Porque es que sería aceptarle que soy culpable o que he cometido delito, cosa que no es así, y sería aceptarle que tienen razón. De modo que no acepté la licencia extrapenal y no acepté la libertad condicional tampoco. Eso es lo que hay en cuanto a mi estado legal. A la hora que ellos quieran me revocan. Anteriormente me revocaron, este último año que estuve en la 1580 me revocaron tras una licencia extrapenal también.
de 4 huelgas de hambre que había hecho en la prisión de Valle Grande. De modo que estoy en sus manos, estoy en manos de la seguridad del Estado, de los mecanismos militares que determinan, valiéndose de la apariencia de los tribunales, etcétera, etcétera, de fiscalía, manejan la vida, la libertad y la prisión de las personas que pensamos diferente a ellos o que los enfrentamos de algún modo. Eso es sencillamente mi situación legal. En estas últimas 2 semanas, ¿usted ha sido víctima de algún tipo de acoso judicial por parte de la dictadura? ¿Lo han citado a comparecer ante la policía política de la dictadura cubana, al igual que le ha sucedido a José Daniel Ferrer en esta denuncia que nos hace el día de hoy? Usted me preguntaba sobre las 2 últimas semanas que si habían respetado mi libertad, mi estatus, ¿no? Y yo le digo que en las 2 últimas semanas hubo un incidente significativo porque yo visité la semana pasada precisamente, visité a Ángel Moya y a Berta allá en la sede de las Damas de Blanco. Fue una visita de rutina, prácticamente de amistad. Y cuando salí de allí me estaban esperando ya una patrulla y me condujeron a la unidad de Luyanó. Entonces, allí recibí amenaza, directamente amenaza. Si tú quieres saber, vuelve allí. El muchacho que habló conmigo, digo muchacho, el represor, el dictador, el esbirro, como la palabra quieran ponerle. Yo no soy de pensar mucho en las palabras. A veces digo muchacho porque como profesor al fin digo los muchachos y uno a veces habla con los sentimientos también, más que con el pensamiento. Bueno, yo lo vi muy desubicado, un guajirito allí muy mal preparado para hablar conmigo. La impresión que a mí me dio es que él no sabía con quién estaba hablando, las características de mi persona, mi preparación intelectual, mis posiciones como ser humano, como ciudadano, como educador, como cristiano, como pacificador. Llegó a decirme incluso, no vamos a tocarte, no te voy a dar. Es decir, que se supone que podía darme y que no me iba a dar. De verdad que veo esos muchachitos campesinos que los traen aquí, mayor ya del Ministerio del Interior, así que no es ningún guajirito. Si ya tiene el grado de mayor, bueno, lo veo tan mal preparado a él y a casi todos los que los ponen a hacer este trabajo, porque es que ese trabajo los degrada, los convierte en personas despreciables, en hombres y mujeres despreciables. Y no sé hasta dónde ellos tienen más conciencia o menos conciencia. Eso es un problema de cada cual, no es un problema mío. Lo mío es denunciar estas cosas, decirlas. Sí, se han metido conmigo sencillamente porque fui a saludar a Ángel y a Berta. Ya así de facilito. Y entonces me pusieron una multa. Y ahora está si pago la multa o no la pago. Anda un video por ahí que yo hice el domingo y lo he subido ya a algunas partes de las redes, lo han compartido, sobre pago, no pago. No creo que yo deba pagar una multa por haber visitado a esas personas con el simple propósito de saludarlos. Además, con cualquier propósito que hubiese sido, no es un delito. Ellos sí, en su mundo, en su mamotreto carcelario de sancionar, sí es un delito. Y entonces yo estoy haciendo un trabajo más filosófico y educativo que de enfrentamiento sobre qué debemos obedecer como ciudadanos, qué debemos obedecer como personas sencillas. Por ahí andan las cosas. Esas son mis preocupaciones, esas son mis posiciones. Sí, se están metiendo conmigo, todos los días se meten con todas las personas que pensamos diferente. Y se lo digo con absoluta responsabilidad, sin odio y sin saña. Sí se meten con nosotros los que disentimos. Pues muy impactante su testimonio, Pedro Albert. Ahí lo está escuchando Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders. Él está en Madrid, está en Europa. Javier, impactantes estos 2 testimonios que estamos presentando aquí en el programa La Noche. En medio de las dificultades técnicas podemos tener la voz de 2 prisioneros políticos que en este momento, pese a que están siendo perseguidos por la policía política de la dictadura cubana, se atreven a dar esta entrevista en el programa La Noche. Javier, explíquenos, o por lo menos pónganos en contexto, ¿qué sentido tiene una libertad en estas condiciones?
el Vaticano ha mediado ante la administración estadounidense en ese momento de Joe Biden para lograr la libertad de estos dos presos políticos, pero no han pasado más de 2 semanas y escuche usted esos testimonios, los tienen asediados. Sus familias están siendo también perseguidas y en cualquier momento ellos pueden volver a ser capturados. Sí, esto es así. Pedro y José Daniel son dos grandes, son de esas luces que iluminan la oscuridad que hoy hay en Cuba, desgraciadamente. Y sí, es así, pero te tengo que decir, Jefferson, que les está pasando a todos. Es decir, todos los 200 excarcelados nos están contando, uno, que no pueden atender a NTN 24 porque tienen miedo, porque les han dicho que no pueden hablar con la prensa, que no pueden publicar en Facebook porque les vuelven a meter presos, que no pueden salir de su ciudad porque les han dicho prohibido salir de su ciudad, que no pueden tramitar la ciudadanía española, que algunos estaban tramitando ya y eran jovencitos y tienen ancestros españoles y que no pueden hacerlo porque eso no se lo van a permitir, que no pueden moverse, que no pueden trabajar en cualquier cosa, que tienen que trabajar cargando sacos o limpiando las calles como les plazca al juez de ejecución. En algunos casos son más benévolos, otros menos, pero una arbitrariedad y un maltrato que efectivamente este trato, Jefferson, ha sido llevado a cabo, vamos a ver, con la mejor voluntad y hay que agradecerlo. Pero al mismo tiempo que mejor voluntad tiene que haber buen conocimiento de con quién se negocia y para qué se negocia y cuánto va a durar y qué garantías hay en esa negociación. Es decir, uno no puede quedarse con el hecho de los saco de prisión, porque si sacarlos de prisión significa para estar en una prisión domiciliar y que vuelvan a prisión y que sus vidas sean un infierno, no ha solucionado el problema. Y bueno, todo esto parte porque no hay una política inteligente, continuada, firme, uniforme entre administraciones del mismo gobierno y entre diferentes países democráticos, porque no hay una defensa de los derechos humanos uniforme en el planeta, sino que depende de cómo baila el aire político. Entonces, todo esto hace que los dictadores tengan hueco para tomarle el pelo a la Iglesia Católica, al gobierno americano y a quien se preste y a quien se ponga por delante, porque no hay una política continuada, firme, uniforme, unívoca en favor de los derechos humanos que se dé en todo el planeta y además que sea universalmente aceptada. Es decir, hay muchas carencias. Sí. Y esta negociación ha tenido muchísimas carencias que se están viendo ahora en el resultado. Y que las estamos dejando en evidencia aquí en el programa La Noche con las voces de sus protagonistas. De Pedro Albert, que hasta ahora está con nosotros en Cuba, y por supuesto de José Daniel Ferrer. Ambos recuperaron la libertad hace menos de 2 semanas y están denunciando aquí en el programa La Noche el asedio judicial del que son víctimas por parte de la dictadura cubana. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders, quiero agradecerle su tiempo y por supuesto esa labor de acompañamiento que no solamente hace para los presos políticos, sino también para todos los periodistas que a diario queremos hacer una cobertura sobre este tema, hacer unas denuncias, pero nos estrellamos con muchos obstáculos que muchas veces los podemos superar gracias pues a los contactos y a los apoyos que usted tiene en la isla de Cuba, en un territorio que está bajo una dictadura hace más de medio siglo. Jefferson, la libertad es una carrera de relevos, donde cada uno tenemos una misión, y la prensa es tan importante que los que estamos en el activismo, desde luego que tenemos que daros todo el apoyo del mundo. Muchas gracias, Javier. Vamos a marcar una pausa a comerciales. Le pido el favor a José Daniel Ferrer y a Pedro Albert que continúen con nosotros porque vamos a entrevistarlos para que nos narren lo que han vivido en este momento, que están en libertad, pero continúan sintiendo y sufriendo las secuelas de lo que sufrieron al interior de las prisiones cubanas. ¿Cómo está el estado de salud de ellos? Las enfermedades los están afectando luego de que recuperaron la libertad, tienen atención médica. El análisis de estas condiciones y de estos aspectos cuando regresemos en la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por
NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con este programa a la noche. Estamos con invitados desde La Habana a Cuba, dos exprisioneros políticos, dos disidentes que han combatido y han luchado en contra de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Gran parte de su tiempo, de los últimos años, han estado encarcelados sencillamente por ser críticos de la dictadura cubana. Algo que en cualquier otro país de América Latina sería completamente normal, incluso muchos de nuestros televidentes, nosotros también lo hacemos a través de nuestras redes sociales, expresamos nuestra opinión frente a la política nacional e internacional, y para nosotros es completamente permitido este derecho. Para ellos no. Si lo hacen, corren riesgo de estar en prisión. Hoy, valientemente, están haciendo serias denuncias aquí en el programa a la noche. Voy con José Daniel Ferrer. Ustedes lo ven en pantalla. Él estuvo preso hasta hace 2 semanas. En este momento, su libertad se encuentra amenazada. José Daniel, quiero saber cómo está su estado de salud luego de haber estado durante todo este tiempo en prisión. ¿Cómo se encuentra usted en el pasado? Fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos al interior de la prisión donde estuvo y en muchas ocasiones se habló que usted había sido víctima de torturas y también de malos tratos al interior de las cárceles cubanas. Sí, estos regímenes de tipo estalinista verdaderamente son expertos, maestros en, quebrantar la voluntad de quienes disienten, de quienes se le oponen. Y además de las secuelas, como daños en las vértebras del área lumbar, debido a una pateadura, una golpiza brutal que recibí, además de esas molestias que han sido ya, son crónicas ya, y daños en el área del tríceps derecho por otra golpiza también más reciente. Además de eso, tengo, por ejemplo, ahora acá, lo tengo vendado porque me acaban de curar hace 2 horas aproximadamente. Mi esposa, que es médico, me curó un forúnculo inmenso que me ha estado afectando muchísimo. Lo tengo también en el pecho, en el tórax, en el abdomen, en el área, la región pública. Y estos forúnculos, que sin duda lo causa alguna bacteria bastante agresiva, sin duda también lo hemos adquirido en prisión, porque hay varios casos de presos políticos, Fernando González Bayán, Aníbal Rillao Figueredo y otros que han adquirido, además presos comunes, que también adquieren a menudo este tipo de enfermedad en la piel. En mi caso, gracias a medicina mandada por mi hermana Anabelki desde los Estados Unidos, logré controlarlo durante casi 2 años en la prisión. Pero al llegar a la casa me descuidé, no seguí usando el baño diario que usaba con ese medicamento para mantener esa bacteria bajo control y de inmediato empezaron a salirme. Primero me empezaron a salir acá en la cara. Me empecé a aplicar hielo para evitar que se desarrollasen y logré controlar los que me empezaron a salir acá en la barbilla. Pero es que me descuidé y sí se ha extendido, se desarrolló de una manera bastante grande y los otros no tanto, pero también me vienen afectando. ¿Por qué explico esto en detalle y abuso de su tiempo? Porque estamos completamente seguros de que esto, si no es a propósito, es decir, que la bacteria terminan ubicándola en la celda donde nos tienen, lo que sí resultaría totalmente cierto, de no ser así directo contra el preso político, es que las condiciones de higiene donde sobreviven tanto los presos políticos como los comunes son tan malas que no solamente este tipo de enfermedad nos afectan, al preso le afecta la sarna o escabiosis constantemente, al preso le afecta la tuberculosis, porque a menudo hay brotes de tuberculosis en la prisión, pero también le afecta la desnutrición por la escasa alimentación que reciben y otras muchas enfermedades. Daniel, esto es muy grave lo que usted está denunciando aquí en el programa La Noche, porque lo que usted nos dice es que la dictadura está utilizando enfermedades como método de represión. Quiero preguntarle a Pedro Albert Sánchez sobre esto. ¿Qué piensa de esta denuncia? Y quiero saber si usted también conoce casos similares, porque es muy aberrante que se utilice en este caso una enfermedad, una bacteria, tal y como lo dice José Daniel, como un arma para reprimir al disidente político.
Bueno, no quiero tampoco opinar directamente, de forma directa, sobre esta declaración de Ferrer sobre el uso de enfermedades para llevar a cabo la represión. Pero sí quiero hacer un señalamiento. Miren lo que yo les decía de lo que hicieron conmigo 59 días en una celda de castigo. Yo creo que si son capaces de negarle la medicina a un profesional que no ha cometido delito por desobedecer y lo dejan a merced de lo que le ocurra con 2 enfermedades crónicas, con cáncer y colitis ulcerativa crónica, yo creo que se puede esperar cualquier cosa. Y si se da marcha atrás persona a persona, instante a instante, pudiera esperarse cualquier cosa de estas personas que han hecho tanto, que han cometido tantos crímenes, que han cometido tantos delitos y que lo han legalizado bajo la máscara esa de revolucionario y contrarrevolucionario. Pero aún voy a ir más. En el año 80, cuando golpearon en la calle a personas por el simple hecho de que iban a abandonar el país, en los llamados altos repudios del pueblo enardecido, con la mente de Fidel puesta detrás de todo eso, yo creo que ahora a los 40 y tantos años se puede esperar que hagan eso que está diciendo Ferrer. Puede que esta continuidad use esos métodos. Es creíble. En mi mundo como científico, ya no se trata de político o filosófico, en mi mundo científico, por antecedente, pienso que sí, que es probable, es posible, es muy posible. Pedro, lo que usted ha dicho acá en el programa La Noche lo dice con mucha valentía, porque estas palabras que ustedes han emitido en estas 2 semanas son las que en este momento, según la dictadura cubana, los ponen como un objeto, los tienen en el punto de mira de la dictadura cubana. Pese a eso, ustedes quieren seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, denunciando aspectos como los que me acaba de mencionar, la forma como usted fue atropellado, fue agredido dentro de las prisiones cubanas. En este momento, ¿usted tiene temor de que la dictadura lo envíe de nuevo a prisión? Y se lo pregunto en el contexto de esta andanada judicial, esa persecución que ustedes volvieron a sufrir en las últimas 2 semanas. Sobre el temor de volver o no a prisión, francamente, una persona que ame tanto la vida, que ame tanto la libertad, que tenga tantas amistades bonitas, que tenga una familia tan maravillosa como la que yo tengo, siente temor de que vayan a privarlo de disfrutar de esa libertad. Pero francamente, si hay que volver a prisión, estoy bien dispuesto. Y mi conducta en prisión sería más firme y trataré de que sea más útil que las veces que he estado. Mi temor, yo creo que más grande está en dejar de hacer cosas que puedo hacer. Yo lo digo mucho. Entregar la bondad que hay en mi corazón es mi propósito. Y mi temor más grande sería dejar de entregarla por cobardía. Y eso espero que no ocurra. Esa es mi idea sobre los temores. Pedro, es muy clara y muy elocuente su determinación. Le quiero preguntar a usted, señor Ferrer, ese mismo interrogante. ¿Siente temor? ¿Siente miedo? Porque no solamente es que usted pierda su libertad, sino también hay otro hecho. Y es que a ustedes los alejan completamente de sus familias, porque en muchas ocasiones ni siquiera les permiten tener visitas de sus seres queridos. Esa es la parte más dolorosa. Pero fue lo primero que le pregunté a mi esposa y le he preguntado a mis hijos y a mis hermanos. La más reacia a aceptar que yo pueda volver a prisión es mi madre de 81 años. No quisiera para nada que volviese a ocurrir. Me ha pedido incluso que me vaya con ella hacia los Estados Unidos, donde se encuentra con uno de mis hermanos. Y le he dicho, lo siento, madre, pero no puedo hacerlo. El resto de la familia no quiere verme pasar nuevamente por prisión, pero entienden que vale la pena el sacrificio.
Dos testimonios elocuentes de lo que representa, por un lado, la represión de la dictadura cubana, pero por el otro, la valentía de quienes en ese momento tienen la posta en su mano, la posta de la libertad, de quienes defienden ese regreso a la democracia que muchos esperan para Cuba y que en este momento es protagonizado por estos dos hombres que ustedes ven en pantalla, Pedro Albert Sánchez y José Daniel Ferrer. Ambos estuvieron presos en las cárceles, en las mazmorras de la dictadura cubana hasta hace 2 semanas y hoy denuncian persecuciones judiciales aquí en el programa La Noche. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche con dos protagonistas de la noticia, José Daniel Ferrer y Pedro Albert Sánchez. Ustedes los ven en pantalla, dos prisioneros políticos que hoy están en libertad. Recuperaron su libertad hace 2 semanas y en este momento están denunciando aquí en el programa La Noche la persecución que han venido sufriendo durante los últimos días, las citaciones que han recibido y también las amenazas en las que les indican que pues no pueden conceder entrevistas. Ellos valientemente han decidido hablar hoy con nosotros y poner en evidencia esta situación por la que pasan aquellos presos políticos que fueron liberados hace 2 semanas, luego de que la saliente administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, negociara con la dictadura cubana y bajo la mediación del Vaticano lograra esta liberación. Todo esto a cambio de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Luego llegó el presidente Donald Trump, volvió a incluir a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo y las liberaciones han frenado, pero también la persecución judicial en contra de ellos también ha arreciado. Vuelvo con José Daniel Ferrer para finalizar. Ha sido un gusto conversar con usted el día de hoy. Esperamos que usted siga en libertad, José Daniel. No obstante, hay un riesgo muy alto de que esta sea la última entrevista, por lo menos que usted nos concede, si tenemos en cuenta esas amenazas tan duras que le ha hecho el régimen en los últimos días, luego de que usted no asistiera a esa citación que le hizo la policía política cubana, a esa diligencia judicial a la cual usted no asistió. José Daniel, en caso de que a usted lo capturen, ¿usted qué mensaje le dejaría a nuestros televidentes, a quienes siempre esperan un mensaje suyo, un análisis suyo de la situación cubana y en muchas ocasiones cuando hemos querido consultarlo, o usted está privado de la libertad o sencillamente no tenemos comunicación con la isla? ¿Qué mensaje dejaría usted grabado para nosotros en caso de que en las próximas horas, no queremos que sea así, pero si llegase a pasar que la dictadura cubana lo vuelva a capturar? Sí, a la teleaudiencia de su canal le diría que mis primeros 8 años en prisión de una condena inicial de 25 años fueron verdaderamente muy difíciles. Luego vinieron 6 meses verdaderamente terribles. Y por último, 3 años y medio aún más terribles. Una 4ª prisión sería aún más difícil porque el régimen siempre sube, como decimos acá en nuestra ciudad, la parada. Ellos tratan de someternos a situaciones cada vez más severas, más críticas, más difíciles de sobrellevar con la intención de quebrantar nuestra voluntad y de destruirnos, aniquilarnos física y psicológicamente. Mi mensaje final es que José Daniel va a resistir, no va a traicionar la fe de quienes creen en él y va a continuar luchando por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y por una Cuba verdaderamente aliada de Occidente y defensora de los mejores valores del mundo civilizado. José Daniel prefiere la prisión y hasta la muerte antes que traicionar sus principios y a aquellos que confían en él. Gracias. José Daniel Ferrer, gracias a usted por su valentía, gracias por atender siempre a nuestros televidentes del canal NTN 24 y le reitero, espero que esta no sea la última entrevista, pero también somos muy realistas y sabemos los riesgos que usted está enfrentando valientemente. José Daniel Ferrer, una feliz noche en Cuba y esperamos tenerlo pronto aquí en el programa La Noche.
Gracias a ustedes por perseverar y hacer tantos intentos para podernos comunicar, porque hasta la comunicación vía internet resulta verdaderamente difícil en nuestro país. Muchísimas gracias. Una feliz noche, José Daniel. Para ustedes también. Pedro Albert Sánchez es prisionero político cubano, también expreso, político. Le agradecemos a usted por participar aquí en el programa La Noche y también esperamos que esta no sea la última entrevista y que muy pronto lo tengamos de nuevo aquí en el programa La Noche denunciando esa situación que enfrentan los disidentes que luchan por recuperar su libertad en Cuba. Una feliz noche. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Muchas gracias por preocuparse por mi salud, por mi estado legal y por mi país. Muchas gracias sinceramente. Soy un educador y soy un cristiano. Amén. No nos tiene que agradecer nada. Realmente estamos cumpliendo con nuestro deber en cabeza de nuestra directora Claudia Gurizati. Es un compromiso que tenemos aquí en el programa La Noche, visibilizar esos testimonios de quienes valientemente luchan en contra de las dictaduras, que luchan por su libertad, la posibilidad de expresarse libremente, que es lo que han perdido millones de cubanos durante décadas enteras como consecuencia de una dictadura que gobierna hace más de medio siglo en Cuba. Sus víctimas siempre tienen los micrófonos del programa La Noche para hacer sus denuncias y visibilizar su situación. A todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan opinando. Pueden entrar a nuestra página web NTN24. Nos pueden también enviar sus mensajes en la red X, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.